Creo que es normal que se estén dando porque precisamente damos una elección primaria y es bueno porque es un sistema de partidos políticos. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el contenido de esos fraccionamientos. El factor corrupción está presente en todos los partidos, ¿no? Es decir, en el Partido Nacional, en el Partido Liberal y en el Partido Libre lo que se debate es la concentración de poder en una persona y en una familia, ¿no? Es decir, el coordinador y la candidatura presidencial. Entonces creo que es un reto muy grande, pero lo que hay que tener en cuenta es las reglas del juego, con qué reglas del juego van a competir en las elecciones primarias los partidos políticos, porque al final la elección primaria es para los partidos y la elección general es para los ciudadanos. Entonces, si se empieza con pie izquierdo en las primarias, las elecciones generales pueden ser una nueva versión de las elecciones generales de 2017 y eso es un riesgo para la gente, ¿no? Y lo que vemos eso son estrategias políticas, es decir, los partidos políticos y los candidatos, a pesar de la gran necesidad que hay porque estamos en una emergencia sanitaria y vemos que la pobreza, la violencia, la migración incrementa, es decir, todos los flagelos de la sociedad incrementan, pero no miramos propuestas de los partidos políticos y aquí hay que hacer hincapié especial en la oposición política, es decir, si nosotros vemos una oposición que quiere plantearse como una alternativa al partido de gobierno, pero no tiene contenido, lo que se quiere entonces solamente es una alternancia de poder, pero no implementar un programa político que venga a resolver las necesidades que tiene la población y que van a seguir creciendo con el tiempo. Entonces, eso naturalmente es un problema y conceptualmente lo catalogaríamos como populismo, es decir, los partidos políticos en este momento, especialmente los candidatos, quieren situarse como una encarnación de los problemas y las necesidades que tiene el país y eso es peligroso para la institucionalidad porque hemos visto que no hay contrapeso. Ahí nosotros esperamos que la justicia pueda actuar de forma pronta y efectiva. Es decir, en el caso de Nasria fue un ejemplo claro de cómo los candidatos han querido politizar el tema de las acusaciones, pero el precandidato del Partido Nacional es objeto de investigación como lo tienen que ser el resto de candidatos. Si se logra un proceso pronto y efectivo en el circuito anticorrupción, serán los jueces los que tienen que determinar si el conocido papi de la orden puede competir o no. Los jueces, una vez que se presenta un requerimiento fiscal, tienen la potestad de suspender de su cargo a una persona para que no pueda competir y la ley electoral ya prevé cuáles son los casos en que se puede sustituir a una persona que ha sido suspendida tanto del cargo de la función pública como de la candidatura a un cargo político. Bueno, si no hay reformas profundas, nosotros hemos sostenido que el proceso va a ser igual y las reformas no se han visto hasta este momento. Es bueno que avancen en la discusión de la ley, pero es peligroso que no se incluyan las grandes reformas, segunda vuelta, financiamiento de las campañas políticas, el sistema de transmisión de resultados. Todas estas cosas no se han tocado y ni siquiera se ha discutido una ley procesal electoral y eso es un riesgo. Ahora, para las elecciones generales hay que tener en cuenta que también va a depender mucho el tema del Censo Nacional Electoral. Es decir, son muchos frentes que tenemos que tomar en consideración para una reforma profunda que en este momento no la tenemos y el riesgo es que lleguemos a noviembre del otro año con problemas profundos en la sociedad y esto puede encontrar en el proceso electoral como una válvula de escape que resulte en protestas como lo vimos en 2017. Una nueva ley son las reglas del juego, pero las reglas se tienen que aplicar y si las reglas solamente están en un marco legal y no pasan a reformas estructurales, no tendremos un proceso limpio. Y un ejemplo muy claro es el tema del sistema de transmisión de resultados. Es decir, puede haber una nueva ley, pero si no hay un proceso de adquisición transparente y competitivo, ya vimos que Mapa Soluciones fue a presentar una propuesta, una empresa altamente cuestionada en el pasado, que si el Consejo Nacional Electoral no prevé un proceso abierto y competitivo, surgirán los mismos cuestionamientos y tomemos en cuenta que ya los enfrentamientos y la polarización no solamente están en las calles, sino también en las instituciones electorales, ¿no? A nivel de autoridad. Recordemos que los Estados Unidos siempre velan por sus intereses y es válido porque cada país lo tiene que hacer. Ahora, es notoria la actitud de Donald Trump con respecto al gobierno de Juan Orlando Hernández. Es algo muy transaccional, ¿no? Es decir, yo te doy y tú me das y así se han conducido. Pero recordemos que Joe Biden no es ajeno a la política hondureña. Él estuvo 8 años como vicepresidente, incluso cuando ocurrió el golpe de Estado, en muchas cosas él estuvo ahí presente. Pero también recordemos que el ala demócrata ha recogido un discurso de tratar de cambiar la política multilateral de Estados Unidos con respecto al exterior. Y Joe Biden, por lo menos lo que ha expresado en su campaña es
que buscará acercamientos más bilaterales y menos transaccionales con el Triángulo Norte. Recordemos que para Estados Unidos la migración es un tema prioritario y evitar la migración pasa por resolver problemas estructurales. Entonces habrá que ver, será muy interesante, pero siempre recordemos que Estados Unidos pues tiene una agenda política nacional y en gran medida eso va a definir la agenda política internacional. ¿Quién conviene entonces? ¿Quién convendría? Yo no podría decir quién conviene porque realmente cada candidato al momento de una campaña va a expresar una cosa, pero al gobernar es algo muy diferente. Lo que nosotros esperamos que cualquiera de los dos que pueda ganar, que comprendan que el Triángulo Norte necesita realmente de una bilateralidad y no de una unilateralidad, ¿no?